Laberinto Digital. Hablemos de lo digital en la educación. Hace algunas décadas queríamos información, teníamos que ir a una biblioteca, revisar los libros y volver con la información a casa. Después aparecieron las enciclopedias digitales en discos para que usted ponga ese CD a la computadora y saque. Encarta, por ejemplo, era una de las más famosas. Saque la información y haga el trabajo correspondiente. Después el internet revolucionó todo y ahora nos enfrentamos a la inteligencia artificial en las aulas. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cuáles serán los riesgos? Tenemos invitados especiales que nos acompañan. Estamos junto a Sidney Torres, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y también nos acompaña José Miguel Pozzi, docente y speaker de la UTV. Bienvenidos a ambos. A ver, comencemos con José Miguel. ¿Cuál es la posición que tiene en torno a la inteligencia artificial en la educación actualmente? Bien, primero que nada, muy buenas noches. Muy agradecido de estar aquí. En realidad la inteligencia artificial es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? O sea, es inevitable ir en contra de la tecnología. Más bien nosotros tenemos que adaptar el sistema educativo hacia la inteligencia artificial. Mi postura es completamente abierta y más bien dar mucho énfasis a enseñar a los estudiantes a que usen estas herramientas para que puedan sacar el máximo provecho, ¿no? Regular ese uso quizás, ¿no? ¿Por qué regular? ¿Por qué tenemos que usar esa palabra regular? A ver, porque en su momento, por ejemplo, apareció el famoso ChatGPT, creo que se llama, sí. No sé, nunca lo usé. Sí. Pero hubo mucha queja de docentes, de profesores, que los estudiantes ponían un dato en la computadora y les hacía todo el trabajo. Claro, y es que entonces, es justamente para eso. Pero una regulación, una ¿Pero eso será beneficioso para la educación? Sí, ¿Para el aprendizaje? Sí. ¿A qué me refiero? ¿Por qué razón yo estoy muy abierto a este tema de tecnologías? Nosotros estamos muy acostumbrados a un sistema tradicional de educación. Tenemos más de 50 años con la misma metodología y obviamente tener una metodología obsoleta no puede ir con algo tan nuevo. Entonces tenemos que adaptarnos, como el ser humano es un ser de adaptabilidad, se tiene que adaptar la educación a este cambio. Entonces, si tú le vas a decir al estudiante, no uses ChatGPT, lo estás frenando. Tienes que decirle, mira, usa ChatGPT, haz esto, pero ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué razón estás poniendo eso? Entonces, no solamente ChatGPT, hay más de 6,000 herramientas que han salido en el último año, y es más, ahora no sé si se han enterado, estamos con los agentes de IA, que este año va a ser el gran boom. Inclusive se habla de desplazamientos, de cambio de escenarios, de las mismas profesiones están siendo un poco intimidadas por esto. Entonces, hay cambios que van a venir con otro tipo de cambios, como el ser humano siempre ha estado adaptado a ellos, ¿no? O sea, ¿puede que suplanten el día de mañana algunas profesiones? Sí. No, ¿por qué te voy a decir que no? Puede que sí, pero van a surgir otras. Claro. Entonces, más que regulación, adaptación es lo que nos propone. Exactamente. Sidney, por favor, queremos escucharlo. Usted como docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿qué es lo que piensa? Estoy de acuerdo en parte con lo que plantea mi colega. Sí, es algo irreversible. Ha llegado, es la nueva revolución del conocimiento, es la nueva, lo que reemplaza la revolución industrial. Sin embargo, sí precisa regulación. Y lo indica la UNESCO, precisamente, precisa autorregulación en algunos casos, desde las plataformas que están impulsando la inteligencia artificial, desde las startups mismas, y necesita algo que es más importante, que es la alfabetización digital, que es algo que está requiriendo precisamente la UNESCO. ¿En qué consiste eso? Sí, por favor. Requiere, en lo que usted decía hace un momento, usted no ha utilizado jamás ChatGPT. Exacto. Si no lo ha utilizado, tiene que acostumbrarse a utilizar el ChatGPT, tiene que entrar dentro de los sistemas educativos, tiene que entrar dentro del sistema universitario, pero para poder gestionar la información con responsabilidad. Y el problema, en realidad, es ético. No es simplemente un problema tecnológico, es saber utilizar la tecnología para adaptarla a las necesidades pedagógicas y las necesidades humanas para el desarrollo humano y adaptarlas a las
expectativas que se tiene para el desarrollo de los siguientes 50, 100 años. Eso es lo que está planteado. ¿Cree usted que un estudiante pueda aprender de la misma manera con la tecnología que como se hacía antes con la forma tradicional? Van a cambiar, y eso implica que precisamente tienen que capacitarse los docentes en todos los niveles, desde los niveles iniciales, desde los niveles, además no solo iniciales, sino los niveles ya superiores dentro de la universidad, que es lo que estamos viendo con el colega, pero eso implica también formación ética, no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Y ese es el gran problema, el dilema ético que tenemos actualmente. Y tal vez lo que no nos hemos percatado es que no se va a solucionar el problema simplemente con prohibir que entre la tecnología. Exactamente. Algunos países están realizando dentro de su legislación ciertos... está poniendo ciertas barreras, ciertos límites para que no utilicen el celular y demás. Hay que justificar cómo se hace. Hay que justificar cómo se hace, en qué entornos y qué esperas de las competencias de aprendizaje se van a potenciar y cómo se va a poder enfrentar este monstruo que nos está avasallando actualmente. ¿Quieres decir algo, José Miguel? Sí. Bueno, de hecho, inclusive no tengo ahorita el dato, pero lo vi hace unos días. Ya hay un colegio que funciona 100% con inteligencia artificial. Y de hecho, inclusive a uno de los expertos en inteligencia artificial le preguntaron qué es lo que deberían aprender las nuevas generaciones. ¿Y qué creen que dijo? Dijo, aprendan mucha matemática, mucho lenguaje, literatura y todo lo clásico, todas las enseñanzas clásicas que nosotros hemos aprendido en el colegio. ¿Por qué? Nosotros estamos en una generación ahorita que es la ideal. ¿Por qué? Nosotros ya pasamos toda la parte tradicional, convencional del colegio. Entonces nosotros tenemos una base para determinar realmente qué puede ser falso y qué no, qué funciona y qué no funciona. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros, sin ir lejos, 30 años atrás, estamos en un sistema todavía del clásico, ¿verdad? Entonces, cuando le preguntamos a ChatGPT ciertas cosas, ya con el conocimiento previo, nosotros podemos decir, ha fallado en esta respuesta o está bien en esta respuesta. Claro. Entonces... hacemos una comparación, ¿no? Exactamente. Entonces, el colegio tiene que hacer mucho énfasis de que no se van a eliminar las materias tradicionales o en la universidad, porque uno tiene que tener criterio. Y es justamente como mi colega decía, es que hay que defender y hay que hacer mucho énfasis en el tema de impulsar los criterios. Estamos hablando de una generación, de una transformación que tiene que ir ligada a criterios. Ya no puedo enseñarle como hace 50 años atrás, pero la inteligencia artificial me ayuda a hacer mucho más rápido el proceso educativo. Hay que verlo como un aliado, no como una amenaza. Y le vamos a preguntar a Tufi, que también es docente, si la inteligencia artificial puede ser una aliada, si la utiliza. Adelante, Tufi. Sí, claro que sí, Gerardo. Yo particularmente estoy utilizándola en mi profesión de periodista, ¿no? ChatGPT prácticamente a diario. En ese sentido quiero plantearle a Sidney y a José Miguel una inquietud en relación a cuál es el nivel de adaptación ya que tienen las universidades en las que trabajan ambos a la inteligencia artificial, porque ya hay por lo menos 1 o 2 universidades en Bolivia que están ofreciendo la carrera de inteligencia artificial para este año, por ejemplo. En el caso de las universidades suyas, ¿cómo han avanzado en esta adaptación? ¿Nos pueden dar algunos ejemplos o más bien están con un nivel de rezago? Querido Tufi, un gusto saludarte. Creo que es una espada, es una espada de doble filo, Tufi, porque tenemos un sistema educativo colapsado. Un sistema educativo donde las competencias de los estudiantes que entran en la universidad están muy venidas a menos. Hay poco razonamiento verbal, pocas capacidades de abstracción. Mi colega decía el tema de las matemáticas, tampoco existe el nivel suficiente. Y es tanto en la pública como en la privada, pero yo te hablo desde la pública, es realmente calamitoso lo que estamos viviendo dentro de las universidades. Tú me hablabas de una experiencia personal. Yo creo que hay buenas intenciones. Últimamente en la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la Asociación de Docentes, se nos ha dado
docentes de las diferentes carreras de la facultad una capacitación en lo que es inteligencia artificial. Los profesores no sabemos utilizar en muchos casos la inteligencia artificial, algunos no pueden ni siquiera sacar un correo electrónico. Se piensa, por otra parte, que la generación Z y todos los millennials pueden manejar adecuadamente la tecnología, pero la manejan para cuestiones básicas, entonces no hay un buen manejo de la tecnología y eso, si es que se sedimenta con la mala formación y el fracaso de las dos reformas educativas, fundamentalmente la de Avelino Cignani, nos está provocando grandes problemas dentro de la universidad. Entonces eso nos va a llevar a un colapso. Si no existe buen razonamiento verbal, entonces te apoyas en lo que es la inteligencia artificial para hacer chanchullo en los exámenes, para hacer chanchullo en ensayos académicos y demás, y no sabes discernir, como decía hace un momento nuestro colega, ¿no? Que está bien, que está mal, si se está falseando la realidad, porque ese es el problema que tiene la inteligencia artificial, que trabaja recreando sobre bases de conocimiento y muchas de esas bases de conocimiento no son de conocimiento preciso. Además, el tema de la ética, el tema de la humanidad, está dejado a un lado. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Es lo que puedo dar como un diagnóstico preliminar dentro del uso de la inteligencia artificial dentro de mi universidad en específico, que es una de las universidades más grandes del país. José Miguel, Sidney ha mencionado muchas veces esta palabra ética. Quiero, por favor, escuchar tu postura específicamente de esto. Sobre la ética. Ética respecto, claro, a la utilización de inteligencia artificial. Ya. Bueno, en realidad, obviamente, cuando estamos hablando de la ética, hay que ver el tema en base a qué, porque es muy abstracto esto del tema de la ética. ¿Por qué razón? Porque, nuevamente, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, en la universidad donde estoy, nosotros estamos avanzando mucho en las tecnologías y tratamos de implementar al máximo todo lo que se pueda en la inteligencia artificial. Ya, entonces, cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Qué sería ético preguntarle y demás a la inteligencia sobre qué puedo yo enseñar, ¿no es cierto? Obviamente, hay ciertos temas que la inteligencia artificial de por sí ya bloquea, pero ahí nosotros, como docentes, tenemos que estar preparados y capacitados para enseñar justamente qué tipo de preguntas voy a hacer y cómo voy a hacer. Por eso es importante que cada uno de los docentes esté preparado para eso, para saber cómo responder, cómo crear un prompt, cómo preguntarle a la inteligencia y sobre todo cómo voy a enseñar. Nuevamente, si yo voy a hacer un examen y le voy a decir a mi estudiante, no lo hagas en ChatGPT, le estoy frenando. O no uses tal herramienta. Hay una herramienta que ha salido este año que es Google Notebook. Te permite aprender cualquier cantidad de textos en menos de una hora, usando un podcast con un resumen de eso. La pregunta del millón es, yo voy a usar 4 textos que me van a demorar un mes en aprender versus usar un podcast que me va a resumir eso en 5 segundos, 5 minutos. ¿Por qué no usar la facilidad? O sea, ¿por qué no apalancarnos de esta tecnología para ya con una ética de trabajo profesional que ya parte de cada docente, delimitar su estudio? Yo lo veo por ese lado. Yo no estoy a favor de las regulaciones. Yo creo que esto más bien se tiene que expandir y yo creo que la adaptabilidad y la ética parten de cada uno de los profesionales para saber cómo va este proceso a encararlo con sus estudiantes. Yo soy muy abierto a que más bien los estudiantes lean más que antes, se preparen más que antes, porque ahora todo va a avanzar mucho más rápido. Ahora, por ejemplo, con la llegada del Internet hubo un debate similar, ¿no? Que en el Internet encuentran todo, bueno, pasaron muchos años. Exacto. Para que la gente empiece a hacerle un uso adecuado, porque en el Internet encontramos de todo, absolutamente de todo, entre cosas verdaderas y cosas falsas. Entonces la gente, los estudiantes principalmente, tuvieron que empezar a discernir entre fuentes fidedignas, fuentes que no tienen que ser consultadas y tratar de entender el lenguaje que se manejaba entonces y adaptarlo. Han pasado varios años. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tendríamos que tomarnos o esperar para que esta situación con la inteligencia artificial se estabilice y se adapte al sistema educativo de nuestro país? Es una muy buena pregunta la que planteas, porque la verdad que eso es un sistema muy complejo, ¿no? O sea, hay que ver varias aristas, yo lo veo de ese lado, ¿no? O sea, por una parte tiene que haber un incentivo de parte
del mercado, o sea, la población como tal, los estudiantes, que ya están receptivos a eso, ¿ya? Pero por otro, el tema gubernamental es clave. Claro. Es clave porque el gobierno tiene que tratar de ayudar más bien a las empresas a que se adapten, a que reciban esta tecnología para que mejore la educación en todo el país. Y estamos ante un fenómeno que es obviamente mundial y es inevitable. Entonces, en otros países ya lo están usando. Yo creo que Bolivia, como yo siempre lo dije cuando me preguntaban y demás, lastimosamente Bolivia no es un país que evoluciona con la tecnología, es un país que es golpeado con la tecnología. Es un país ¿a qué me refiero que es golpeado? Que recibe las cosas muy de golpe y le cuesta por eso generar un desarrollo. Como lo dijo el colega, justamente, ¿cómo puede haber docentes en esta era que no sepan abrir su correo? Que no sepan preguntarle a ChatGPT. O sea, ya en 2 años eso es inevitable. O sea, ya tienes que aprender. Y en cualquier profesión, esto es inevitable, en todas las profesiones, tienes que tener un curso básico de cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que de aquí en unos 5... de hecho, ya en mi universidad ya estamos implementando un sistema que es, por ejemplo, de practica y haz. O sea, hay una parte teórica y una parte práctica. Entonces nosotros ya estamos implementando eso. Que el resto de universidades y colegios lo haga, obviamente va a tomar, yo creo, unos 5 años. Pero ahí también, como les digo, es clave las ayudas también externas, como el gobierno y entidades que ayuden e incentiven esto, ¿no? La accesibilidad, ¿no?, a las tecnologías. Exactamente. Sidney, ¿qué opinas? También concuerdo, es una responsabilidad estatal, ¿no? Pero no dejo a un lado la autorregulación. Tiene que haber por lo menos una autorregulación, no una regulación restrictiva, sino una conversación, un consenso entre las unidades educativas, tanto privadas como públicas, para establecer un pacto que permita asimilar de forma adecuada la tecnología. Pero en realidad no es simplemente un tema tecnológico, es un tema de gestión de conocimiento, llamémoslo así. Exacto, exacto. Más allá de la ética. Sí, en el cual es importante, y en eso concuerdo otra vez, el uso del lenguaje, cómo se puede realizar un prompt, cómo se puede realizar una instrucción a la inteligencia artificial cuando las capacidades de muchos de los escolares no dan para abstraer y para comprender qué es lo que está pasando dentro de su entorno. La inteligencia artificial tiene que ser utilizada como una aliada, no como un parche o como una muleta que permite solventar las debilidades que tiene el escolar o el universitario en su formación académica. Y ese, pongo otra vez, el punto flaco. Bolivia en este momento tiene un colapso en el sistema educativo y lo ha dicho el mismo presidente el año pasado. Sí. Cada vez tenemos estudiantes que dominan menos matemáticas, que no saben abstraer, que no saben leer. ¿Cómo pueden lidiar ellos con la inteligencia artificial? No es, estamos viendo la herramienta, yo no satanizo la herramienta. Además que me parece... veo el sistema educativo colapsado. Además me parece que en el momento de la pandemia hemos visto y hemos una vez más denotado que Bolivia no es un país igualitario, mucho menos en el tema de la tecnología. Sí, la brecha digital. No teníamos el acceso para todos. Y si la educación va a ir transformándose a la inteligencia artificial, bueno, pues tendría que ser para todos. ¿Qué opinas tú, Fi? Yo quisiera introducir una provocación un poco más genérica para Sidney y José Miguel, a partir de lo que escuché decir hace unos 6 años o 7 a un genio boliviano que se llama Michael Scheiman, que trabajó en Facebook y Google. Dijo, ya yo no necesito ir a la universidad porque todo está en la nube. Todo el conocimiento está en internet, simplemente hay que saber utilizarlo, dijo él. Bueno, a partir de ahí se han dado casos como el de Mark Zuckerberg, que comenzó la universidad y no la terminó, o el mismo Steve Jobs, que comenzó y también no terminó la universidad. ¿Qué piensan ustedes en relación a ese razonamiento de genios de la tecnología que dicen, no, la universidad no es necesaria porque ya todo está, el conocimiento en internet, es un conocimiento colectivo, es inteligencia colectiva? Si me permiten, yo quisiera comenzar respondiéndole con mucho gusto. Bueno, hay que entender lo siguiente. Estas son personas que no es que hayan sido extraordinarias. El evento y las circunstancias
Y sobre todo el ambiente y el país ha influido bastante en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs sí era una persona muy inteligente, que en su momento dejó la universidad, ya, lo mismo Mark, que sí, fueron creativos, se les ocurrió una idea muy novedosa, pero sí, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que tenían estas personas en común? Tenían, número uno, el ambiente ideal, ¿no? ¿A qué me refiero el ambiente ideal? Personas que por su cultura son autodidactas, o sea, se apalancaban con otros genios, no es que ellos lo han hecho todos solos, no, ellos tenían un equipo de personas. Y el hecho de decir, yo dejo la universidad y demás, bueno, para empezar, cuando Mark Zuckerberg deja la universidad, entra en un estudio profundo de cómo hacer una empresa, cómo se genera riqueza dentro de una empresa, cómo se administra una empresa. Y eso es mediante Y Combinator, ¿no? O sea, sale de Y Combinator, es una aceleradora y es una preparadora justamente para gerentes de startups. Entonces, no es que han salido a la universidad y es que por ser genios han hecho lo que han hecho. No, lo mismo Steve Jobs. O sea, hay programas en Estados Unidos que cuando tú entras a esos programas con una idea innovadora, como es aquí, como hay aquí también en Bolivia, las startups, les enseñan. Yo he pasado por eso también. Y créeme que no es más fácil que la universidad, es mucho más complejo. Es extremadamente más complejo porque te están enseñando de leyes, te están enseñando de finanzas, te están enseñando de cómo administrar un equipo, cómo tienes que jugar con el personal, cuál es la visión que tienes que tener de aquí a 5, 10, 15 años, cómo le vas a hablar a un VC, o sea, todas esas cosas que lo hace un profesional con maestría y doctorado en una universidad, ellos lo han hecho, pero en otro tipo de instituciones, no es que solamente han salido y han sido genios y ya, han sido educados y enseñados también para eso. Sidney. Concuerdo también, son los entornos. Y uno de los niveles o uno de los indicadores, Tufí, a través de los cuales se ve el nivel de desarrollo de un país es precisamente la formación universitaria. Es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Exacto. Entonces, no podemos negar el papel fundamental que tiene la universidad en la innovación tecnológica, también en la contraparte, el balance, el desarrollo social, la equidad que permiten el desarrollo del pacto social. Exactamente. Queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado. Gracias. José Miguel, siempre bienvenido, de igual manera. Muchas Sidney. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ustedes. Un tema apasionante, ¿no? No, seguro que sí. Podríamos hablar mucho más tiempo. Ya me estaba acordando, una prima me contó de los disquetes. Los disquetes. Sí, ¿Te contaron? me contó una prima, sí, Yo sé hice que uso usaba. todavía del disquete. Sí.